interesantes, más importantes y yo diría como más continuas, que no son asuntos de momento, sino que son asuntos que lo acompañan a uno para siempre. De ahí que cuando llegó el Señor a la vida nuestra, entonces fuimos a la iglesia y ya para los 15 días, o menos de los 15 días, para los 10 días, yo ya estaba en el altar aceptando al Señor. Y un muchacho de 15 años, estar en un altar aceptando al Señor, eso es algo, por esos años era algo como novedoso, como algo extraño, que un adolescente estuviera buscando a Dios. Pero esos eran los planes que Dios tenía. Entonces, cuando yo hago reverencia y digo de que Dios despierta los sentidos, o sea, nos hace descubrir que la vida encierra cosas más grandes que solamente tener 15 o 20 o 30 años y que se ha acostumbrado como a un ritmo de la vida, el ritmo de cuadernos, el ritmo de amistades, el ritmo del cine, de la música, el ritmo de tantas cosas comunes y corrientes que hay, pero cuando Dios va despertando nuestros sentidos, descubrimos que hay algo más grande, más interesante, más bonito, más maravilloso. Por eso cuando dice acá, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron, dejándolo. Si algo le llama la atención a Dios y le gusta, es que los que escuchan su voz estén dispuestos para obedecerle. Por eso yo creo que este mensaje esta mañana puede tratar con alguien de los que está escuchando o los que puedo ver acá y los que no puedo ver pero me escuchan. Yo creo que algo Dios puede hacer y aunque estés distante de cualquier país o pastor o amigo o conocido, pero tenlo por seguro que no estás distante de Dios. Dios es poderoso para hacerte un llamado, para que entiendas, pudiéramos decir, para que tus sentidos se despierten a la realidad de que Dios ofrece una vida, un futuro, un destino, un camino, una realidad mayor de la que vemos todos los días. De aquí que me llama la atención cuando dice precisamente el verso 22 que le siguieron, dice que no dudaron. En otras palabras, mis hermanos, comprendieron lo que Dios quería hacer, comprendieron quién los llamaba, comprendieron la importancia de ese personaje nuevo que llegó a la vida, comprendieron que no era una persona que hablaba por hablar, ni un hombre que caminaba de un lado para otro con una túnica sin saber qué futuro tenía ni qué destino, sino que era un personaje maravilloso que tan pronto se quedó mirándolos y los observó y había observado otros antes también y los invitó y ellos le siguieron. Por eso relata la palabra del Señor acá, que dice que pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo precisamente, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, o sea que ya había llamado a dos y ahora llama a otros dos, y entonces estos escuchan la invitación de alguien que ya venía solamente con dos. Lo interesante aquí es notar, descubrir que estos hombres en medio de su trabajo, de su vida cotidiana, de su vida normal, ellos descubren que este que aparece en el camino es distinto a todos los demás, que este es distinto al señor que alquila las barcas, que este es distinto a la persona que viene vendiendo alimentos, que este es distinto a la persona que está dando vueltas para mirar lo bonito que es el mar, que este es diferente a todos los que vieron la semana pasada, que este es distinto en el hablar, en el mirar y en el invitar. Y ellos comprenden que este personaje no es de por aquí, que este personaje tiene algo extraño, algo raro, algo novedoso, algo nuevo, o yo diría que tiene algo bonito, y es precisamente
que es lograr comprender quién es el que está invitando para que lo sigan. No nos estaba o no les estaba invitando a ellos un caminante más. Les estaba invitando Jesús, que recientemente, según San Marcos capítulo 1, recientemente había dado a conocer su ministerio a los que estaban cerca a él, porque él les dice en una forma muy precisa, dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y arrepentíos y creed al evangelio. Y de ahí sigue invitando a unos que estaban con las redes y estaban remendándolas, y los llamó y les dijo: seguid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Quiere decir entonces que este personaje que aparece nuevo en la vida, ellos comprenden quién es y no dudaron en seguirle. Es que las invitaciones que él hace no son equivocadas. El humano es el que se equivoca. ¿Sí será que me ayudará? ¿Sí será que me guardará? ¿Sí será que estará conmigo? ¿Sí será que me respaldará? ¿Sí será que no me voy a morir por allá de hambre? ¿Sí será que va a estar a mi lado? Y sí será, y parece que viene como una duda, como una incertidumbre, pero yo quiero decir que precisamente cuando Él llama, hace las cosas tan precisas y tan claras que Él no nos llama para hacernos quedar en vergüenza. Él no nos llama para hacernos motivo de burla, yo diría, de los demás. A mí me llama la atención lo que dice San Marcos. Estaba leyendo lo que dice San Marcos en el capítulo 10. Dice la palabra del Señor en San Marcos capítulo 10 acerca de un milagro que se presenta ya, y dice la palabra del Señor en el verso Marcos 10:49. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Muchos le reprendían, dice el verso 48, para que se callara, pero él clamaba mucho más diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sigue diciendo por aquí precisamente el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y después dice: y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Las tres palabras precisas aquí que deseo dejarlas en la mente de ustedes es: ten confianza, levántate, te llama. Esto de ten confianza quiere decir ten seguridad. Tener confianza es tener seguridad del llamado que Él nos hace. Y esa confianza se convierte en seguridad, y esa seguridad es confianza. La otra palabra es levántate de esa condición. Le dicen a este hombre que estaba enfermo, le dice: levántate, ten confianza, te llama. O sea, cuando Él llama, llama por algo de importancia. Él no llama por llamar. Hasta para salvar llama en ese nivel de importancia. Venid a mí los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Él llama no simplemente por llenar como un espacio en la vida. Él llama para llenar el espacio que hace falta en nuestra vida, en nuestra existencia, de nuestra familia, y por qué no decirlo, meternos en un futuro que solo Él lo conoce. Por eso cuando yo veo la palabra del Señor que dice ten confianza, esa confianza es seguridad. Levántate, esa palabra de levantar quiere decir firmeza. Cuando a alguien se le ayuda a levantarse, se le está dando firmeza. Ese levántate es firmeza, y ese te llama es obediencia. Ese te llama es obediencia, porque ¿a quién más podemos nosotros obedecerle sino a Él? ¿De quién más dependemos nosotros, seamos muchachos o seamos adultos o seamos viejos? ¿De quién más vamos a depender
si no es de Él. Yo quisiera que tomáramos en cuenta, jóvenes y hermanos y todos los que me escuchan ahora, que hay pasajes en la Biblia o relatos o situaciones que nos hace pensar la manera como Dios obra y como Dios tiene misericordia con aquellas personas que Dios quiere usar. Mire lo que dice la palabra del Señor en Jueces. Dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 6, el verso 12. Yo quiero que leamos acá donde dice el verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joab, Eberserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí hay una vida de un hombre normal. Va, recoge, está listo a esconder ese trigo porque los madianitas llegaban de determinado tiempo y se lo llevaban, y si no se lo llevaban, lo quemaban, pero los dejaban casi aguantando hambre. Ahí es donde él descubre de que había que esconderlo para cuando ellos se fueran, ya él sacaba ese trigo y le daba al pueblo. O sea que él tenía una intención que ni él mismo la entendía muy bien porque él hacía las cosas dentro de su forma natural de pensar y de actuar, pero Dios lo ve de otra manera. El verso 12 dice, el ángel de Jehová se le aparece y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire que dice varón esforzado y valiente. Lo que me llama la atención aquí y es lo que deseo que tomemos en cuenta es que él mismo dice en ese instante, ay Señor, si Él está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y él comienza con una serie casi de señales. Si usted va leyendo por ahí lo que dice el verso 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel, le dice que ha visto el ángel al Señor cara a cara, y él dice, no temas que no morirás. Mire lo que dice el verso 18, porque el tiempo no nos alcanza ahora para todas las señales que Gedeón coloca, pero él dice en el 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú regreses. Parece que lo que quiere decir es yo esperaré hasta que tú vuelvas. O sea, yo esperaré hasta que comprendas el plan divino. Eso es lo que dice acá, esperaré hasta que vuelvas. Parece que cuando Dios ve a una persona que tiene buen sentimiento, que es fiel, que es leal, que tiene fe, que tiene confianza, pero no tiene mucho conocimiento de las cosas y menos de los planes de Dios, es donde Dios se encarga como de tenerle paciencia, y esa paciencia es que Él no lo deja, no lo descuida, le orienta, le ayuda y le enseña. Por eso es que las señas que vienen o las señales que vienen le son contestadas. Por eso él dice, si este vellón, que todo está mojado y el vellón está seco, es de Dios. Y después lo contrario, si todo está seco y el vellón está mojado, es señal de Dios y se cumple. Y por allá en una señal y la otra señal, y a lo último escucha que los mismos enemigos hablan y dicen, ese Gedeón o Jerobal, él parece que tiene algo y él va a venir y ese Dios les va a entregar todo. Todavía escucha todo eso. Entonces, cuando yo leo lo que dice acá, que el verso 18 dice, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿No será que Dios, que tienes tú tantos planes en la vida, de estudio, carrera profesional, tú que tienes esos planes de negocio, tú que tienes esos planes de mercadeo, tú que tienes los planes comerciales, tú que tienes los planes de futuro, tú que tienes los planes de hacer tantas cosas,
¿no será que te está causando dificultad lo uno y lo otro y lo otro? Y Dios te está teniendo paciencia para que esa paciencia sea precisamente la espera que Dios te está dando, porque no eres el único con el cual Dios puede trabajar. Dios trabaja con muchos, pero te tiene la paciencia porque mira que tienes o la edad o la confianza o la visión o la carga como la tenía Gedeón. Ni el mismo Gedeón creía lo que él era. Por eso es que él mismo dice, pero si soy de las familias más pequeñas, pero si no tengo la inteligencia, si no tengo la capacidad, si no puedo. Y el mismo ángel le dice, varón esforzado y valiente. Es que un ángel, un ser divino le va a decir una mentira a una persona que quiere servir a Dios. ¿Será que un ángel le va a decir a un cobarde no sirves para nada? ¿O le va a decir al cobarde tú sirves porque Dios está contigo? Entonces aquí cuando va mirando uno la vida precisamente de este hombre llamado Gedeón, va descubriendo uno que él no veía lo que él era, pero Dios sí veía lo que él era. Eso es algo maravilloso. Cuando yo me entregué al Señor y tenía 15 años y 16 y 17, Dios me llamó ya a servir en el ministerio en ese tiempo y yo ni tenía conocimientos profundos de la Biblia y bueno, ni los tengo todavía, pero al menos sé un poquito más de lo que sabía cuando tenía los 15 años. Pero Dios me iba a llamar a mí para mandarme a un pueblo a no saber qué era lo que iba a hacer y a dejarme en vergüenza. Dios me iba a mandar a una población para saber que no iba a tener que comer y llegué allá y no había dinero y no habían creyentes, pero el mismo día que salí a la plaza encontré una señora y le hablé del evangelio y esa señora que vendía lo que llamamos cacharro, que agujas, que hilos, que botones, me abrió la puerta de la casa para que predicara en una sala la palabra del Señor y allí después fueron unas familias y Dios me proveyó dónde quedarme y dónde comer y dónde predicar. Me iba Dios a mandar a un lugar en que se burlaran de mí y que me miraran como un enfermo de la cabeza que no tenía que hacer. Es que desde que Él está con nosotros no nos deja, no nos abandona, no nos descuida. Por eso es que lo agradable de esta gran realidad de andar con el Señor es que Él no nos deja. Jehová está contigo, no te dejará ni te desamparará. A pesar de que nosotros mismos no conocemos ni el futuro ni las capacidades, porque ¿qué capacidad tiene un muchacho de 15 o de 17? No se le ven las capacidades. ¿Qué capacidad tiene alguien que tenga 9 o 10 o 12 años si todo lo que piensa casi es en juego? ¿Qué capacidad tiene el muchacho que todavía no sabe qué carrera va a tomar y si se va a casar o no se va a casar cuando tiene 15 o 17 años? Es más, Dios toma una vida que está tan insegura y Dios le da seguridad para todas las cosas. Escucha lo que dice la palabra del Señor precisamente cuando el verso 18 dice, yo esperaré hasta que vengas, esperaré. Lo que pasa es que Dios no puede estar esperando toda la vida tus planes. Dios no puede esperar toda la vida porque la vida para ti es demasiado corta y la vida para Dios es una vida continua. Si tú lo tomas, lo recibes y si lo desechas, no lo tienes. Dios te llama, pero cuando tú dices no, hay 100 que dicen sí. Cuando tú dices no puedo, hay 500 que dicen lo dejo todo. Cuando tú dices es que no sé qué me pasará, hay otros que están diciendo páseme lo que me pase con tal de que Él me llame, me voy con Él porque no me dejará ni me desamparará. Esa es la actitud que tomó Josué. Josué se llenó, permítame decirles, en el capítulo 1, se llenó de temor, se llenó de miedo,
se llenó de inseguridad, no sabía cómo hacer, iba a reemplazar a uno de los hombres más importantes de toda la historia de la antigüedad. Y permítame decirle que de toda la antigüedad no ha habido uno como Moisés, ni lo habrá en todo ese tiempo antiguo. Y lo iba a reemplazar un muchacho llamado Josué. Pero cuando ya Dios lo llama, Dios le da la seguridad y le dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Esa confianza que Él da, esa seguridad. Y recuerden lo que el mismo pueblo, cuando se reúne todos, le dicen: sabemos que tú has sido puesto por Dios, solamente te pedimos que como Dios fue con Moisés, Jehová también lo sea contigo. O sea que lo que ellos querían no era un superhombre, sino que fuera con ellos como había sido con el anterior. Y por eso ahí entonces se está diciendo la gran realidad de lo que ya conocemos perfectamente cuando está hablando de ese valor y de esa importancia, que es lo que dice en el libro de Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Le habla de donde quiera que vayas y le dice: tú repartirás a este pueblo. O sea que le da seguridad de administrar, le da seguridad de las batallas y le da seguridad de repartir la tierra y le da seguridad de poder encauzar ese pueblo en todas las batallas que iba a librar al entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿quién era Josué? Un muchacho común y corriente, pero que en las manos de Dios, Dios hizo grandes cosas. Me llama la atención lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3. Dice la palabra del Señor, el verso 7. Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No sé si le llama la atención a usted, pero a mí me llama la atención lo siguiente. Mire, Samuel no había conocido a Jehová. ¿Y dónde estaba? Estaba en el templo, no estaba allá en la montaña con el papá y la mamá. Estaba en el templo. No había conocido a Jehová. Entonces, ¿a quién era que le servía allá? Ah, él sí sabía a quién le servía, a ese Dios todopoderoso. Sabía que le servía a ese Dios de Israel. Sabía que había un hombre llamado Elí que era sacerdote. Sabía que tenía que prender las lámparas. Sabía que tenía que echarles aceite. Sabía que tenía que hacer el aseo. Sabía que todos los días tenía que portarse reverentemente. Entonces sí sabía lo que tenía que hacer, pero lo que no había conocido era el Dios al cual ese estaba allí y él no lo había conocido en la manera como lo debería de conocer. Algunos jóvenes están en la iglesia y conocen del Dios de mamá y del Dios de papá y el Dios del pastor y el Dios de fulano y el Dios de fulanita, y conocen a ese Dios de milagros y de maravillas y ese Dios que es poderoso y ese Dios que hace grandes cosas, pero no conocen ese Dios en la propia vida. Por eso cuando uno va leyendo la palabra del Señor y dice acá: no había conocido a Jehová, ni la palabra le había sido revelada, es porque a pesar de estar en la iglesia, a pesar de participar de las alabanzas, a pesar de leer la Biblia, de conocer textos de memoria, pero se necesita algo más. Se necesita conocerlo a Él profundamente, cómo habla, cómo llama, cómo invita, cómo obra en nosotros, cómo actúa en nosotros. Y cuando ya vamos viendo entonces estas cosas,
entonces nosotros vamos descubriendo que precisamente esos llamados que Él hace son llamados de suma importancia. Mire lo que dice la palabra del Señor, que no conocía la calidad de Dios, no conocía Samuel los planes de Dios, no conocía los propósitos de Dios, no le había sido revelada. Gracias por volverlo a pasar. No le había sido revelada. Sabe que él tenía como unos 8 años o 7, pero Dios ya tenía planes con él. Él en ese momento ni se le cruzaba en la mente que él iría a tener una edad adulta y que sería sacerdote y que sería profeta. Él solo era un niño que iba y venía y atendía, entre comillas, la limpieza y los mandados que había que hacer. No tenía más conocimiento. Cuando Dios comienza a revelarle su palabra, es donde le muestra que lo llama y al llamarlo conoce y escucha la voz. Y el mismo sacerdote le instruye, cuando él te vuelva a llamar, responde, habla que tu siervo escucha. Entonces se necesita jóvenes que no solamente escuchen el ruido, sino que escuchen la voz de Dios. Gente que escuche el llamamiento, cómo es. Ahora, permítame decirles que él nunca se imaginó que iba a tener que ungir al primer rey de Israel, llamado Saúl. Nunca se le cruzó que él tenía que ungir al segundo rey, que sería David. Nunca se imaginó. Cualquier día le llega la noticia a la mente y él le dice, ve a la casa de un hombre que llama Isaí, porque este no me ha dado resultado, pero he llamado a este que llama David y allá va a estar, y lo unges. Y él mismo llega sin saber quién es. Él llega, él espera que es aquel que es Aminadab, que es Sama, y ya comienza a ver al uno y al otro hasta que el mismo Señor le dice, no es tanto lo que tú miras, porque tú miras lo que está delante de mí, lo que yo miro es el corazón del hombre. Por eso cuando ya él tiene años, va entendiendo que Dios lo llamó para cosas grandes, las cosas grandes que nunca las había conocido cuando era muchacho. Por eso, alguno de los que me escucha aquí, qué bueno es lograr conocer los planes de Dios por medio de la fe. Ahora no conoces mucho, pero si te metes en los planes de Dios, tenlo por seguro que descubrirás que Dios tiene grandes cosas para ti. Y ahí es donde yo quisiera que tomáramos en cuenta algo que Jesús hizo. Ahora, volviéndonos ya a ese Nuevo Testamento, yo quisiera invitarles a lo que dice San Marcos. Estaba observando lo que dice San Marcos capítulo 3 y dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 3. Dice la palabra del Señor en el verso 13, algo maravilloso. Mire lo que dice la palabra del Señor. Marcos 3:13. Gracias. Después subió al monte y mire lo que él hace. ¿Qué? Llamó. Así como llamó a la orilla del mar, así como llamó al que tenía la necesidad de su vista, así como llamó a los que él quería para que lo acompañaran. Después subió al monte y llamó a los que él quiso. Y sigue diciendo acá, llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y sigue del 16, Simón, y el 17, Jacobo, y el 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, y así siguen todos. O sea que llamó a los que él quiso.
Los llamó, ¿por qué? Porque en medio de todo lo que Él hace, Él es soberano. Miren, mis hermanos, y mira donde tú te encuentras, Riohacha, o Mingueo, o Santa Marta, o Barranquilla, o cualquier país donde estás. Hay poquitos conectados allá donde tú estás. Hay poquitos allá que conocen la palabra. Pero ¿por qué razón si estás en un lugar donde hay 100,000 o 200,000 o 500,000 habitantes, formas parte de un grupo de que solamente hay 50 o 100 o 200 bautizados? ¿Por qué estás en esa lista tan pequeña donde hay millones en ese país o en esa ciudad? Sencillamente porque Él llama al que quiere. Te ha llamado a ti, te tiene en su presencia, te reveló su nombre, te reveló la palabra, te trajo a este camino. ¿Cuántos de los que me están observando aquí han conocido al Señor de jóvenes? ¿Cuántos lo han conocido a los 40 años o a los 50? Yo recuerdo cuando yo estaba de joven que recorrí toda esa Guajira, estuve desde Maicao, estuve en Manaure, estuve allá en Riohacha y recorrí muchos lugares de todos esos hermosos sitios que hay, pero no fui el único, muchos fueron por allá. Ahora, en medio de todo esto, a mí me llama la atención porque es que dice los que Él quiso. Sencillamente, mis hermanos, porque Él llamó a los que Él quiso. Grábese, por favor, estas 4 áreas. Llamó a los que Él quiso. Los llamó como quiso. Los llamó por oír un mensaje. Los llamó en un momento de enfermedad que los sanó. Los llamó en un momento de problema y le resolvió el problema. Entonces llamó a los que Él quiso, como quiso y cuando quiso. Lo llamó a usted a los 20 años, a mí me llamó a los 15, a otro lo llamó a los 12. Yo bautizaba a un joven a los 12 años y le dije, me ganaste, porque yo me bauticé a los 15 y tú te bautizaste a los 12. Yo hubiera querido que me hubieran bautizado a los 12, a los 11, a los 13, porque lo más maravilloso es haber sido bautizado aún de jovencito para poder tener esa maravillosa experiencia de conocerlo a Él en toda la niñez, en toda la adolescencia, en toda la juventud y en toda la vejez. Por eso es para los que quiso, cuando quiso y para lo que quiso. Por eso es que estoy presentando esto acá a los que Él quiso, para lo que quiso, como lo quiso, cuando quiso y para lo que quiso. Por eso algunos son diáconos, porque Él quiso que fueran diáconos. Por eso uno es presidente de jóvenes, porque Él lo llamó para que sea presidente de jóvenes. Por eso otro lo llamó para que sea obrero, para que sea obrero, para que sea pastor, o lo llamó para que sea en un futuro un misionero. Pero es que Él llama, Él selecciona, Él escoge. Cuando leas Hechos de los Apóstoles capítulo 13, vas a descubrir que hay una iglesia que está en ayuno y está en oración y el Espíritu Santo se manifiesta y el mismo Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Los está llamando al campo misionero y después ellos impusieron las manos sobre precisamente Bernabé y también a Saulo y ahí oran y el verso siguiente dice que les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué? Porque Él es el que llama para el ministerio, Él es el que llama para el campo misionero, Él es el que llama para que haya gente en la iglesia que lleve las cuentas, que sea el diácono, que dirija el culto y todo, porque Él es el que maneja todos esos cargos. Todos no podemos ser pastores, todos no podemos ser diáconos, pero Dios reparte las tareas como el cuerpo tiene la mano para hacer una actividad, la otra mano tiene los pies para caminar, la cabeza para pensar. Todo ese cuerpo, como dice Efesios capítulo 4, va unido en la coyuntura para poder hacer el trabajo que tiene que hacer.
Yo quisiera que leyéramos en Isaías capítulo 43 y este texto siempre me ha llamado la atención y me llama la atención de tal manera como lo dice el escritor Isaías 43:7. Dice la palabra del Señor en Isaías 43:7: a todos los llamados de mi nombre, llamados. Qué interesante, mis hermanos, lograr comprender esto acá. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía. Las tres áreas de la vida, los crié, los formé y los hice. Él nos ha llamado y nos ha metido en ese terreno de la historia. Él nos creó, nos formó y nos hizo. Él puede disponer de nosotros, tengamos la edad que tengamos. Él nos formó para ser lo que somos ahora y Él nos ha hecho lo que por gracia de Dios se pueda tener: conocimiento, inteligencia, pastorado, ministerio, porque esa clase de hechura que hay acá la podemos conectar con lo que es de lo que se es. Es más aquí de lo que es un organismo que funcione, sino una vida que se desarrolla en lo que es. El pastorado que se desenvuelve en el pastorado, el abogado que se desenvuelve en las leyes, el médico que se desenvuelve en la medicina, el economista que se desenvuelve en los números y en los balances y en todos los inventarios, el que tiene los conocimientos de la historia que entra desde que el mundo ha sido creado hasta todo. Ese es el hacer, cuando la persona tiene ya su vida definida por lo que es. Es como cuando alguien ya pasa por el claustro allá de su estudio y dice: allá estudié en esa universidad, allá estudié en ese colegio, de allá salí lo que hoy soy, porque esa es la clase, pero él fue el que nos formó y nos hizo. ¿Por qué dice que nos hizo allí? Porque nos dio la inteligencia y nos dio lo que llamaríamos nosotros esa particularidad cognitiva y cognoscitiva de poder desarrollar la mente, los pensamientos y todo, y lograr tener un conocimiento que no lo teníamos, pero ahora lo tenemos por la gracia y la misericordia del Señor. Entro ya en la parte, digamos, como final de este tema y quiero invitarles a lo siguiente. San Marcos capítulo 10, el verso 21. Primeramente yo quiero invitarles: cuando un rico, inteligente, buena persona, buena raza, respetuoso, amigable, póngale todas las características, pero no entiende lo que Dios quería hacer con él. Jesús mirándole le amó. Si usted lee los textos anteriores va a encontrar que él dice: ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y él le dice lo que debe de hacer y dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir que era un muchacho bueno, un muchacho noble, un muchacho guardador de las cosas, un muchacho que tenía buenos sentimientos, todo lo tenía, pero le faltaba algo, y era comprender qué era lo que Dios quería hacer con él. Jesús mirándole le dice: una cosa te falta, vende lo que tienes, dado a los pobres y ven, sígueme tomando tu cruz. Le ofrece Jesús el cambio que él no lo entiende. Hay personas que reciben el llamado de Dios y se niegan o no lo aceptan o no lo comprenden porque no lo entienden, y Dios permita que lo entiendan cuando sea tiempo, para que cuando lo entiendan lo obedezcan, y no que cuando lo entiendan Dios ya no lo necesite para eso. Mire lo que dice la palabra del Señor, y dice: tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Ese era el cambio que Dios le ofrecía. Eso era lo que yo lo llamo ahora
cuando no se entiende lo que Dios ofrece. Por favor, ese verso 22 que sigue diciendo. El verso 22 sigue diciendo que él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas riquezas, tenía muchas posesiones. Entonces yo les presento a un joven que teniéndolo todo, no entendió lo que Dios quería hacer con él. Tú de pronto eres inteligente, abogado, ingeniero, arquitecto, comerciante, tienes tus fincas, tus propiedades y Dios te ha llamado y tú no has entendido lo que Dios quiere hacer contigo. Pero eso queda contigo allá. Nadie te puede forzar a algo, sino lo que tú pienses y comprendas de Dios. ¿Será que algún día entiendas lo que Dios te está ofreciendo ahora? Pero cuando yo leo la palabra del Señor, lo que dice en Juan capítulo 3, que ya es un hombre de una cultura distinta, dice Juan 3:10, hablando acerca de Nicodemo, el Evangelio de San Juan capítulo 3, miren lo que dice el verso 10. Le responde Jesús y le dice a ese hombre que era erudito, que sabía, que conocía, que leía, que sabía todo lo del Antiguo Testamento, lo de la ley, todas las fiestas que había de la antigüedad, un hombre que era conocedor de los escritos sagrados, que no se le quedaba nada. Jesús le dice: ¿tú eres el maestro y no entiendes? Lo que Jesús le quiere decir, no entiendes lo que yo te digo, no entiendes cuál es mi lenguaje, no entiendes cuáles son mis palabras que yo te estoy diciendo y lo que yo pretendo hacer con el humano. Y entonces sigue diciendo el verso 11, ahí mismo sigue diciendo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís el testimonio. Eso quiere decir, no lo entiendes, no lo comprendes, no lo conoces. Parece que lo que Jesús le quiere decir: qué raro que un hombre tan inteligente como tú no comprenda lo que yo te estoy diciendo. Y era lo que yo le diría a usted: qué raro que un muchacho con tanta inteligencia como tú, un cristiano que canta y va y viene y predica y todo, y no conoces los planes divinos que Dios tiene contigo, pero eso queda en tu mente. En Hechos capítulo 9 hay un hombre que tenía autoridad, tenía dominio. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, el verso 5. Tenía dominio, tenía control, tenía conocimiento, tenía sabiduría, tenía inteligencia, tenía control del gobierno también, porque el gobierno acudía a él por ser del Sanedrín. Y Jesús trata con él de una manera dura y después él tiene que decir: ¿quién eres, Señor? O sea que con tanto conocimiento y no sabe quién es Jesús. Tanto conocimiento y él mismo tiene que preguntar: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y después más adelante es donde dice: ¿qué quieres que haga? Y entonces el Señor le dice: vete a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El interrogante acá es el de tanto conocimiento, el de tanto poderío, el que era como tan valiente para hacer las cosas, está dominado y controlado como una mansa ovejita ya tirada que no sabe qué hacer. ¿Qué quieres que haga? Allá se te dirá lo que debes de hacer. Por eso necesitamos no solamente tener noticias de Jesús, la historia de Jesús, el relato de Jesús, los conocimientos de Jesús, sino Jesús dentro de nosotros, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Les invito ya a la parte final y es donde dice Mateo capítulo 21, verso 28. Hay algo que me llama la atención en este pasaje. Mateo capítulo 21, el verso 28. Estaba leyendo esto y me llama la atención a mí que precisamente
Es una pregunta un poquito extraña. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acerca al primero y le dice: hijo, ve a trabajar a mi viña. ¿Sabe por qué me llama la atención a mí esto? Sencillamente me llama la atención porque es en ese capítulo 21 donde hay los 2 hijos. Responde en el verso 29, el primero: no quiero, y el otro: arrepentido fue. ¿Cuál de los dos? Dice el verso 30, él mismo está diciendo, ¿cuál de los dos lo hizo? Dice el 31, y entonces responden todos: el primero, el que dijo que no, pero fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? Es posible que ahora por tu falta de conocimiento te niegas. Es posible que por tu falta de acercamiento a Dios te niegas. Es posible que por no conocer las escrituras ni los planes divinos te niegas. Pero mañana, cuando ya entiendas la realidad de lo que Dios quiere hacer contigo, es donde dices que sí, y entonces es la pregunta: ¿quién fue el que hizo la voluntad? El que habiendo dicho no fue, y el otro que habiendo dicho sí, no fue. Mis hermanos, entonces aquí entramos en esta parte final. Siempre Dios encontrará quien vaya. Así tú no vayas, otro irá. Así yo no haya ido cuando me llamó al campo misionero, otro hubiera ido. Pero me quedaría la tristeza a mí y el dolor que, habiendo tenido la edad, el tiempo, el momento, todo listo, no hubiera ido. Nunca me hubiera yo perdonado no haber ido, habiéndome entregado Dios todo en las manos. Pero ya han pasado los años, y cuando yo voy a Bolivia y recorro las calles, hace unos 4 o 5 años estuve allá con mi esposa y recorrimos las calles donde anduvimos, donde evangelizamos, donde predicamos. Ese parque, esa plaza, esa calle, ese lugar, y uno tiene una satisfacción, una alegría. Le di a Dios lo que me pidió cuando se lo pude dar. Ya son 76 años, ya no tengo las fuerzas, pero cuando yo estoy dictando una conferencia, puedo decir algo que muy pocos lo pueden decir. Les digo: les voy a hablar del Dios de mi adolescencia, el Dios de mi juventud, el Dios de mi etapa adulta y el Dios de mi vejez. Porque todo lo que he vivido ahora es al lado de Él. Y si mi esposa y yo nos hemos envejecido, no fue en vicio, ni en droga, ni en maldad, sino en las manos del Dios Todopoderoso. Yo te invito a esto. ¿Por qué no te decides hoy, jovencito? Yo no te conozco, ni sé cómo te llamas, ni qué estás estudiando, o si ya saliste o no, pero en este día misionero, que el mundo está lleno de virus, de pandemia, de toda mala noticia que hay, ¿no será que Dios te llama para cosas buenas? ¿No será que Dios puede encender desde esta mañana esa llama? Y si tienes 15 o 17 o 20 años, no te preocupes. Lo que Dios le interesa es que tengas esa visión y esa edad. Y puede ser que aún no seas pastor todavía, pero Dios te llamará, llegarás, serás y irás donde Dios quiere llevarte. Y si lo eres por la gracia de Dios, no te niegues a los que Dios quiere hacer contigo.